Zara estaba en medio de un suntuoso salón de baile, durante una fiesta en su propio palacio, cuando el sheik Khalid al-Qasimi, su marido desde hacía 5 años, la arrancó del brazo de otro hombre con una furia que ella nunca había visto. Fue la primera vez que él la tocaba con algo que se pareciera remotamente a la pasión, y no era por amor, sino por celos posesivos. El hombre que la había ignorado durante 1825 noches, que nunca había cruzado el umbral de su dormitorio, de repente la reclamaba como suya ante cientos de ojos curiosos. ¿Puedes imaginar el horror de descubrir que tu valor a los ojos del hombre que debería amarte solo existe cuando otro te desea? ¿El dolor de darte cuenta de que no eres más que una posesión valiosa que de repente teme perder? Antes de que descubramos cómo Zara sobrevivió a 5 años de absoluta indiferencia y cómo esa noche lo cambió todo, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte cómo una mujer humillada encontró el poder para reclamar su propia dignidad. La historia de Zara y Khalid no comenzó con un romance, ni siquiera con un atisbo de afecto. Comenzó con un contrato, un documento frío firmado en una sala de juntas que unía a dos de las familias más influyentes de la región. Zara, con apenas 18 años, fue entregada como una pieza estratégica en un juego de poder que apenas comprendía. Su familia ganaba una alianza inquebrantable. Khalid cumplía con su deber de asegurar el linaje y fortalecer su imperio. Para él, el matrimonio era una transacción más, una cláusula cumplida en el gran plan de su vida. Para ella, era el fin de sus sueños y el comienzo de una existencia en una jaula dorada. El Palacio de Dubái, una maravilla arquitectónica que se alzaba hacia el cielo como un monumento al poder, se convirtió en su prisión. Durante 5 años vivió como un fantasma en sus propios aposentos, una esposa virgen cuya humillación era el secreto peor guardado entre los muros de mármol y oro. Desde el primer día, la indiferencia de Khalid fue un muro de hielo imposible de escalar. Él no era cruel en sus palabras, pues apenas las sabía, simplemente no la veía. Sus días estaban consumidos por reuniones, viajes de negocios y la inmensa presión de mantener el legado de su padre. En su mente, Zara era una responsabilidad asumida, un asunto resuelto. No sentía animosidad hacia ella, de hecho, apenas pensaba en ella. Su existencia era un hecho administrativo, como la firma de un cheque o la adquisición de un nuevo activo. Mientras tanto, Zara se marchitaba en silencio. Al principio, albergó una ingenua esperanza. Creyó que con el tiempo, con paciencia y amabilidad, podría ganarse al menos su respeto, quizás una conversación, una mirada que no la atravesara como si fuera de cristal. Dejaba sus libros de poesía abiertos en el salón común, con la esperanza de que él comentara algo. Elegía con esmero sus vestidos para las cenas a las que rara vez asistía, esperando un cumplido que nunca llegó. Pero sus esfuerzos eran como piedras arrojadas a un pozo sin fondo. Desaparecían sin dejar rastro, sin eco alguno. La suite nupcial, decorada con sedas importadas y muebles tallados a mano, permanecía como un santuario helado, un testimonio mudo de su matrimonio inexistente. La cama, lo suficientemente grande para una familia, nunca había sido compartida. Cada noche, Zara se acostaba sola, rodeada de un lujo que se sentía como una burla. El personal del palacio, aunque respetuoso en apariencia, no podía ocultar la lástima en sus miradas. Los susurros la seguían por los pasillos como sombras persistentes. Sabían que el sheik pasaba sus noches en su propia ala del palacio, inmerso en su trabajo o, según los rumores, en compañías que no incluían a su esposa. Esta humillación silenciosa y constante era peor que cualquier grito o insulto. La había vaciado por dentro, dejándola con la certeza dolorosa de que era fundamentalmente invisible, indigna no solo de amor, sino incluso de reconocimiento. Su única confidente era su prima Laila, su dama de compañía, quien observaba con el corazón roto cómo el espíritu vibrante de Zala se iba apagando día a día. Aquella noche, sin embargo, algo fue diferente.
Se celebraba una recepción en honor a una delegación extranjera, y como siempre, Zara estaba al lado de Khalid, una figura decorativa y silenciosa. Se había resignado a su papel, a su invisibilidad. Pero entonces, un sheik visitante, un hombre de modales amables y ojos que realmente veían, se acercó a ella. No la vio como la esposa del poderoso Al-Qasimi, sino como una mujer hermosa y melancólica que estaba sola en medio de una multitud. Le habló de poesía, de arte, temas que Zara amaba y que nadie en el palacio se había molestado en descubrir. Y entonces le pidió que bailara. Zara dudó, un pánico helado recorrió su cuerpo. Hacía años que no sentía la atención genuina de un hombre, pero algo en la amabilidad de su mirada la impulsó a aceptar. Mientras se movían al ritmo de la música, una sensación olvidada floreció en su pecho, una chispa de alegría. Y por primera vez en 5 años, una sonrisa auténtica, libre de dolor y resignación, iluminó su rostro. Al otro lado del salón, Khalid estaba cerrando un acuerdo multimillonario. Su mente estaba en los precios del petróleo y las estrategias geopolíticas. Zara, como siempre, era un punto borroso en su visión periférica. Pero entonces algo captó su atención. No fue un sonido, ni un movimiento brusco. Fue la luz, una luz que emanaba de su esposa. Vio su sonrisa, una sonrisa radiante y pura que nunca le había dedicado a él, porque él nunca se la había ganado. Y esa sonrisa no era para él, era para otro hombre. En ese instante, el mundo de los negocios, los contratos y los deberes se desvaneció. Un instinto primario, oscuro y posesivo se apoderó de él. No era el afecto lo que sentía, ni el amor que se da cuenta de lo que ha perdido. Era la furia cruda del propietario que ve a alguien más admirando su posesión más preciada, una que él mismo había olvidado en una bóveda. La idea de que otro hombre pudiera despertar en ella algo que él ni siquiera había intentado buscar fue una afrenta insoportable a su ego. El cambio en él fue aterrador y visible para todos los que estaban cerca. Su rostro, normalmente una máscara de control impasible, se contrajo en una mueca de furia helada. Sus socios comerciales se callaron, sintiendo la peligrosa caída de la temperatura en el aire. Sin una palabra, se disculpó bruscamente y comenzó a cruzar el salón de baile. Cada paso era deliberado, cargado de una amenaza silenciosa. La multitud pareció abrirse a su paso, como si sintieran la tormenta que se avecinaba. Los ojos de todos estaban fijos en él, luego en Zara, que seguía bailando, ajena al volcán que estaba a punto de entrar en erupción. Para ella, ese breve baile era un oasis en un desierto de soledad. Para Khalid era una traición, una reclamación de independencia que no estaba dispuesto a tolerar. No se dio cuenta de que lo que le enfurecía no era la deslealtad, sino el espejo que ese momento le ponía delante, el espejo de su propio y absoluto fracaso como marido y como hombre. Cuando llegó hasta ellos, la música pareció detenerse. No se dirigió al sheik visitante. Sus ojos, oscuros como la noche del desierto, estaban clavados en Zara. Antes de que ella pudiera reaccionar, su mano se cerró sobre su brazo con la fuerza de un grillete de acero. El dolor fue agudo, pero el shock fue aún mayor. El contacto fue brutal, posesivo, un acto de reclamación pública. El sheik visitante retrocedió instintivamente, con una expresión de asombro e indignación en su rostro. «Es mi esposa», dijo Khalid, y las palabras no fueron una presentación, sino una advertencia, una declaración de propiedad. Zara sintió que el color abandonaba su rostro. La pequeña burbuja de felicidad se había hecho añicos, reemplazada por una humillación pública y aterradora. Fue arrancada de los brazos de su compañero de baile y arrastrada a través del salón, dejando tras de sí un silencio sepulcral y cientos de miradas que mezclaban el miedo y el morbo. Mientras la arrastraba por los interminables pasillos de mármol, lejos de las miradas curiosas, el mundo emocional de Zara se fragmentó en 1000 pedazos.
Durante 5 años había anhelado su atención, había rezado por una palabra, una mirada, un gesto que le hiciera sentir que existía para él. Y ahora, por fin lo tenía, pero no era como lo había soñado. Era una atención violenta, nacida de los celos y el orgullo herido. La verdad la golpeó con la fuerza de un ciclón. Para él, ella no era una persona con sentimientos, sino un objeto. Un objeto que podía ser ignorado y guardado en un cajón durante años, pero que no podía ser tocado o admirado por nadie más. El dolor de la indiferencia fue reemplazado por el terror de ser vista, pero de la peor manera posible. Ya no era invisible. Era una posesión que su dueño acababa de recordar que tenía y que ahora no estaba dispuesto a soltar. La jaula dorada acababa de encogerse y las paredes ahora tenían garras. Cuando Khalid la arrojó dentro de una de las salas de recepciones privadas, lejos del eco de la música y de los ojos del mundo, la puerta se cerró tras ellos con un sonido sordo y definitivo. El silencio que quedó era más ruidoso que cualquier grito. Sara se tambaleó, su brazo palpitando donde los dedos de él la habían sujetado. Por primera vez en 5 años, estaban solos en una habitación por una razón que no era ceremonial. El aire estaba cargado de una electricidad violenta. Ella lo miró, y en sus ojos no vio al hombre de negocios calculador y distante que conocía, sino a una bestia territorial, acorralada y furiosa. Khalid, por su parte, la observaba como si nunca la hubiera visto antes. Su mente, normalmente un torbellino de cifras y estrategias, estaba en blanco, consumida por una única y ardiente imagen, la sonrisa de ella, entregada a otro. No entendía la naturaleza de esa rabia. Se decía a sí mismo que era una cuestión de honor, de respeto a su nombre, pero en el fondo, una verdad más oscura y aterradora comenzaba a emerger. La indiferencia con la que la había tratado no era una muestra de poder, sino la más profunda de las cobardías. «¿Cómo te atreves?», sisó él. Su voz era un látigo en la quietud de la sala. Las palabras estaban diseñadas para hacerla retroceder, para recordarle su lugar. Durante 5 años, una frase así la habría hecho encogerse, pedir perdón sin saber por qué. Pero algo se había roto en ella esa noche, en el preciso instante en que la mano de él se cerró sobre su brazo. El miedo que había sido su compañero constante se había evaporado, reemplazado por una claridad helada. Levantó la barbilla, sus ojos, que él siempre había considerado dóciles y vacíos, ahora ardían con una luz propia. No respondió. Su silencio no era el de la sumisión, sino el de alguien que ha dejado de jugar un juego cuyas reglas nunca le favorecieron. Esta falta de reacción lo descolocó más que cualquier grito. Esperaba lágrimas, súplicas. En cambio, encontró un muro de dignidad silenciosa. Se dio cuenta, con un pánico creciente, de que el poder que siempre había asumido tener sobre ella era una ilusión. Nunca lo había tenido, porque nunca se había molestado en ganárselo. Solo había poseído su presencia física, mientras su alma permanecía en un lugar que él ni siquiera sabía que existía. Sin decir una palabra, Sara se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cada paso era una declaración de independencia. Khalid, movido por un instinto que no pudo controlar, se interpuso en su camino. «No hemos terminado», gruñó. Por primera vez, Sara habló, y su voz, aunque baja, resonó en la habitación con un poder inquebrantable. «Tú y yo nunca empezamos, Sheikh». La formalidad de su título fue una bofetada. Lo estaba devolviendo a su lugar, el de un extraño con el que compartía un apellido. Intentó agarrarla de nuevo, pero ella se apartó, sus ojos lanzando una advertencia. «No vuelvas a tocarme». El shock en el rostro de Khalid fue absoluto. La mujer que había sido un fantasma en su casa, una sombra obediente, acababa de trazar una línea en la arena. Y él, el hombre que controlaba imperios, se encontró al otro lado, desarmado y extrañamente impotente. La observó salir de la habitación, su espalda recta, su paso firme, y sintió una mezcla de furia y una admiración reticente que lo dejó sin aliento.
Había ignorado una llama durante 5 años, creyendo que era una simple vela, y acababa de descubrir que, en realidad, era un incendio forestal. Esa noche, cuando Sara llegó a sus aposentos, el lujoso dormitorio que había sido su celda solitaria se sintió diferente. Se sintió como un santuario, como su territorio. Le ordenó a la guardia que nadie, ni siquiera el sheik, debía entrar sin su permiso explícito. La orden causó un revuelo silencioso entre el personal, pero fue obedecida. Cuando Khalid, después de una hora de dar vueltas por su estudio como un león enjaulado, finalmente fue a sus aposentos, se encontró con una puerta cerrada y 2 guardias que le negaban el paso con una respetuosa pero firme inclinación de cabeza. La humillación fue un golpe físico. Él, en su propio palacio, excluido de la habitación de su propia esposa. La puerta cerrada se convirtió en un símbolo de todo lo que había perdido por su negligencia. Detrás de esa puerta no solo estaba Sara, estaba su orgullo, su control y una parte de sí mismo que ahora desesperadamente quería recuperar. Se quedó allí, en el pasillo silencioso, escuchando el sonido de su propio fracaso, un eco que resonaba más fuerte que cualquier acuerdo comercial que hubiera cerrado. Los días que siguieron transformaron el palacio en un campo de batalla silencioso. La indiferencia de Khalid fue reemplazada por una obsesión vigilante. Ya no la ignoraba, la observaba desde la distancia. La veía en los jardines, en la biblioteca, moviéndose por el palacio con una nueva confianza que lo fascinaba y enfurecía a partes iguales. Para Sara, el lujo que la rodeaba se convirtió en una prisión más palpable que nunca. Antes estaba sola por abandono, ahora estaba aislada por una vigilancia constante. El personal, captando la atención entre sus señores, la trataba con una mezcla de miedo y respeto. Los susurros que antes eran de lástima, ahora eran de asombro. Se había convertido en una leyenda dentro de los muros de su propia casa, la mujer que le había cerrado la puerta al sheik. Laila, su prima, la miraba con una mezcla de orgullo y terror. «Ten cuidado, Sara», le susurró una tarde. «Un hombre como él no sabe cómo perder. Su orgullo herido es más peligroso que su indiferencia». Sara lo sabía, pero por primera vez no tenía miedo. El abandono le había enseñado que no tenía nada que perder, porque nunca le habían dado nada que valorar. Khalid, incapaz de romper el muro de su silencio, recurrió a las únicas herramientas que conocía, el poder y la riqueza. A la mañana siguiente, un joyero de la Casa Real llegó a los aposentos de Sara con una colección de esmeraldas que habrían hecho llorar a una reina. Collares, pendientes, pulseras, todo dispuesto sobre terciopelo negro. Era una ofrenda de paz, una disculpa tácita, un intento de comprar su perdón. Sara miró las joyas, frías y brillantes, y vio en ellas el reflejo de sus 5 años de matrimonio. Un arreglo hermoso, caro y sin alma. Con una calma que sorprendió al joyero, ella simplemente dijo: «Devuélvalas, dile al sheik que no las necesito». La noticia del rechazo llegó a Khalid como una segunda bofetada. No entendía. ¿Qué mujer rechazaría tales tesoros? Su mente pragmática no podía procesar que lo que ella anhelaba no podía ser extraída de una mina ni valorada en quilates. Estaba intentando reparar una herida del alma con oro y el gesto solo sirvió para ahondar el abismo entre ellos, demostrándole a Sara que él seguía sin entender absolutamente nada. El rechazo de las joyas fue un punto de inflexión. Para Sara fue la confirmación de que su nueva fortaleza no era un capricho momentáneo. Se dio cuenta de que durante años había estado esperando que él le diera un valor que solo ella podía reclamar. Pasó horas en la biblioteca, no solo leyendo poesía, sino repasando mentalmente su vida en el palacio. Recordó las docenas de cartas que le había escrito en el primer año, cartas llenas de sus pensamientos, sus sueños, sus esperanzas de construir una vida juntos. Cartas que sabía que él había recibido porque su asistente se lo había confirmado, pero que nunca habían recibido respuesta. Recordó las cenas en las que intentó iniciar una conversación solo para ser recibida con monosílabos o peor aún, con un silencio que la hacía sentir estúpida e insignificante.
Cada uno de esos recuerdos, que antes eran fuente de dolor y humillación, ahora se convirtieron en ladrillos para el muro que estaba construyendo. No era un muro de odio, sino de autopreservación. El abandono no era una percepción, era un hecho, documentado en años de silencio y expectativas destrozadas. Mientras tanto, Khalid se encontraba cada vez más perdido. Su imperio, que antes consumía todos sus pensamientos, ahora parecía un telón de fondo sin importancia. La imagen de Sara, su desafío silencioso, lo perseguía. Por primera vez buscó el consejo de su único amigo verdadero, Omar. Sentados en la terraza de Khalid, con vistas a las luces parpadeantes de Dubái, Khalid intentó enmarcar el problema como una simple insubordinación. Se niega a cumplir con su deber como esposa, dijo, tratando de sonar autoritario. Omar, que había observado el matrimonio desde el principio con una tristeza silenciosa, lo miró con una franqueza que nadie más se atrevía a usar con el sheij. ¿Y cuándo empezaste tú a cumplir con tu deber como marido, Khalid? Un contrato te da derecho a su presencia, no a su alma. La trataste como a una adquisición corporativa durante 5 años. ¿Te sorprende que ahora actúe como una entidad independiente? Las palabras de Omar fueron como un dardo envenenado, porque golpearon el centro de una verdad que Khalid se negaba a admitir. No quería una esposa obediente. De repente, y para su propio horror, quería a Sara. La tensión en el palacio se hizo tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Khalid, siguiendo el torpe consejo de su propio orgullo, intentó una nueva táctica, la indiferencia calculada. Si ella no quería su atención, no se la daría. Volvió a sus reuniones, a sus viajes, intentando sumergirse en el trabajo que siempre había sido su refugio. Pero era diferente. Antes, la ausencia de Sara en su mente era natural, ahora era un esfuerzo consciente. Se encontraba en medio de negociaciones multimillonarias y su mente se desviaba hacia ella, preguntándose qué estaría haciendo en ese momento, si estaría en el jardín, si estaría pensando en él. Se dio cuenta de que ella se había convertido en un fantasma en su vida, pero no como antes. Ya no era una presencia olvidada, sino una ausencia que lo consumía. Cada rincón del palacio le recordaba su fracaso. La suite nupcial, cuya puerta ahora permanecía cerrada para él, era un monumento a su arrogancia y a su ceguera. El abandono que él le había impuesto durante años se le estaba devolviendo con creces y descubrió que era un veneno de acción lenta. Sara, por su parte, sentía su ausencia forzada, pero no le afectaba como él esperaba. No sentía el aguijón del rechazo, sino una extraña sensación de liberación. Sin su presencia vigilante, comenzó a reclamar pequeños espacios de su vida. Empezó a invitar a eruditos y poetas al palacio para discutir de literatura, algo que siempre había soñado hacer. Supervisó personalmente la replantación de una sección de los jardines con flores raras del desierto. Pequeños actos de autonomía que eran en esencia actos revolucionarios. El personal del palacio, al verla florecer, comenzó a verla no solo como la esposa del sheij, sino a una mujer con voluntad y pasiones propias. Sin embargo, en la quietud de la noche, la soledad seguía siendo una compañera. A veces, una punzada de la vieja esperanza resurgía. ¿Era posible que esta crisis pudiera conducir a algo real? ¿O era simplemente el preludio de una destrucción final? Luchaba contra esa esperanza con todas sus fuerzas, recordándose a sí misma que la obsesión de un hombre no es lo mismo que su amor. Confundir las dos cosas sería el error más peligroso de todos. La prueba definitiva llegó una semana después. Khalid regresó de un viaje a Londres antes de lo previsto. No anunció su llegada. Fue directamente a la biblioteca, su corazón latiendo con una extraña mezcla de anticipación y temor. La encontró allí, como sabía que estaría, sentada junto a la ventana, con un libro en su regazo, la luz del atardecer dorando su cabello. Por un momento se quedó inmóvil, simplemente observándola. Vio la serenidad en su rostro, una paz que él nunca le había dado, y sintió una punzada de celos tan intensa que le robó el aire. Esta vez no estaba celoso de otro hombre, sino de la capacidad de ella para encontrar la felicidad sin él.
Se acercó lentamente y ella levantó la vista, sus ojos tranquilos y expectantes. No había miedo en ellos. Él se detuvo a unos metros de distancia, sintiéndose como un extraño en su propia casa. Sara, dijo, y su propio nombre en sus labios sonó extraño. Tenemos que hablar. Ella cerró el libro con cuidado, marcando la página. Estoy escuchando, respondió. Su voz era una invitación y una advertencia al mismo tiempo. El juego había cambiado. Ya no era él quien dictaba los términos. Ahora, por primera vez, tendrían que encontrarse en un terreno neutral, si es que podíanlo. Se sentaron uno frente al otro en la biblioteca, el espacio que había sido el único refugio de Sara durante 5 años de soledad. Entre ellos no había una mesa, solo un abismo de silencio y palabras no dichas. Khalid, por primera vez en su vida, no sabía cómo iniciar una negociación. Todas las estrategias que lo habían convertido en un titán de los negocios eran inútiles aquí. Miró sus manos, las manos que firmaban acuerdos que movían economías, y se sintieron torpes, vacías. Sentía el peso de la mirada de Sara, no una mirada de odio, sino de una evaluación tranquila y desapasionada que lo desnudaba capa por capa. Sabía que este no era un debate que pudiera ganar con lógica o poder. Era un juicio a su alma, y él llegaba con la defensa completamente vacía. Quería hablar, explicar, pero las palabras se sentían como ceniza en su boca. ¿Cómo se disculpa uno por 5 años de inexistencia? ¿Cómo se rellena un vacío que uno mismo ha cavado con una indiferencia metódica y cruel? El silencio se alargaba, y con cada segundo su imponente figura parecía encogerse. Sara observó su lucha interna sin intervenir. Había pasado 1825 noches ensayando conversaciones imaginarias con él, diálogos llenos de reproches, de lágrimas, de súplicas. Ahora que lo tenía delante, vulnerable y perdido, descubrió que no sentía la necesidad de gritar. El dolor se había asentado en sus huesos, transformándose en una calma gélida. Ya no buscaba una disculpa por el pasado, buscaba una razón para considerar un futuro. Dejó que el silencio hiciera su trabajo, sabiendo que era el arma más poderosa que poseía. Era el mismo silencio que él le había impuesto a ella, pero ahora los papeles se habían invertido. Era su silencio el que ahora lo ahogaba, el que lo obligaba a confrontar el eco de su propia negligencia. En su mente repasó una y otra vez la pregunta que había decidido hacerle, una pregunta simple, casi infantil, pero cuya respuesta o la falta de ella decidiría todo. No era una trampa, era una última y desesperada búsqueda de una sola prueba de que alguna vez la había visto, aunque fuera por un instante fugaz. Finalmente, Khalid levantó la vista, y la desesperación en sus ojos era tan cruda que a Sara se le encogió el corazón, a pesar de su resolución. No sé qué decir, admitió, y la confesión de impotencia de un hombre tan poderoso fue más impactante que cualquier grito. He intentado, las joyas, los jardines, pensé que podía arreglarlo. Es lo que sé hacer, arreglar cosas, comprar, construir. Pero esto se detuvo, pasando una mano por su rostro, un gesto de agotamiento que ella nunca había presenciado. Esto no es un negocio, eres tú, y me doy cuenta, con un horror que no puedo describir, de que no sé nada de ti. Su voz se quebró al final, y el sonido de su vulnerabilidad fue la primera grieta en el muro de hielo que Sara había construido alrededor de su corazón. No era una excusa, era una confesión, la primera verdad honesta que le había dicho en 5 años. Sintió una punzada de la vieja compasión, pero la apartó. La compasión la había mantenido prisionera durante demasiado tiempo. Ahora necesitaba claridad, no piedad. «No quiero joyas, Khalid», dijo ella, su voz suave pero firme, cortando el aire tenso de la biblioteca. «No quiero jardines ni palacios. He vivido rodeada de cosas hermosas y vacías durante 5 años. No necesito más». Se inclinó ligeramente hacia adelante, y sus miradas se encontraron y se sostuvieron.
La intensidad en los ojos de Sara era la de una jueza a punto de dictar sentencia. Solo quiero una cosa, una verdad. Khalid asintió lentamente, preparándose para el golpe, esperando una pregunta sobre otras mujeres, sus negocios, sobre el porqué de su abandono. Estaba listo para confesar cualquier pecado, cualquier transgresión, si eso significaba que ella lo escucharía. Pero la pregunta que vino no fue la que esperaba. No fue una acusación, sino una simple petición de conocimiento, y eso la hizo infinitamente más devastadora. La simplicidad del desafío lo desarmó por completo, dejándolo expuesto de una manera que ninguna junta directiva o rival comercial había logrado jamás. Se dio cuenta de que estaba a punto de fallar en la prueba más importante de su vida. «Dime una sola cosa», continuó Sara, su voz sin temblar. «Una cosa que no esté en nuestro contrato de matrimonio o en el dossier que tu asistente preparó para ti antes de nuestra boda. Dime mi color favorito, dime cuál era mi sueño de niña, dime el nombre del autor cuyo libro he leído tantas veces que las páginas están desgastadas». Hizo una pausa, dejando que cada pregunta cayera en el silencio como una piedra en un pozo profundo. «Dime una cosa, Khalid, una sola cosa personal que sepas de la mujer con la que has estado casada durante 5 años». El desafío quedó suspendido en el aire, brillante y afilado como la hoja de una daga. No había escapatoria, no había forma de mentir o de desviar la pregunta. Era una prueba binaria, o lo sabía o no lo sabía. Y en ese instante, el mundo de Khalid al-Qasimi, un mundo construido sobre la certeza, el conocimiento y el control absoluto, se derrumbó en un silencio atronador. El silencio de su propia y abismal ignorancia. El tiempo pareció detenerse. Khalid abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su mente, normalmente un torbellino de datos y cifras, era un vacío desolador. Recorrió frenéticamente los archivos de su memoria, buscando cualquier detalle, cualquier fragmento de conversación, cualquier observación casual que pudiera usar. Y no encontró nada. Veía su rostro en banquetes, su figura silenciosa a su lado, pero nunca la había mirado realmente. Veía el color de sus vestidos, pero no sabía si era su favorito. Conocía su linaje, el valor de su dote, los términos de su alianza, pero no conocía el color de su alma. La devastación de esa realización fue un golpe físico. Se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Durante 5 años había tratado a la mujer más importante de su vida con menos curiosidad de la que dedicaría a un informe trimestral. La había clasificado, archivado y olvidado. La vergüenza lo quemó desde adentro, una vergüenza tan profunda y tan total que le robó el aire de los pulmones. Sara observó cómo el color abandonaba su rostro, cómo la máscara de poder se resquebrajaba y caía, revelando al hombre que había debajo. Un hombre perdido, aterrorizado y, por primera vez, completamente honesto en su fracaso. No sintió triunfo, no sintió la satisfacción de la venganza. Lo que sintió fue una profunda y abrumadora tristeza. La tristeza por los años perdidos, por la conexión que podría haber sido, por la soledad compartida de 2 extraños bajo el mismo techo. Su silencio era la única respuesta que necesitaba. Era la confirmación de todo lo que había temido y sabido en su corazón durante años. No era que no le gustara, era que, para él, ella simplemente no había existido como persona. Era un concepto, un deber, una cláusula cumplida. Y esa verdad, aunque dolorosa, también fue extrañamente liberadora. Ya no había nada que esperar, nada que anhelar. El libro de su matrimonio estaba en blanco, y ahora, por fin, podía cerrarlo. Lentamente se puso de pie, su movimiento era el punto final de su conversación. Pero cuando se giró para marcharse, un sonido la detuvo. Era un sollozo ahogado, un sonido gutural de dolor que parecía arrancado de las profundidades del alma de Khalid. Se dio la vuelta y lo que vio la dejó sin aliento.
El gran Sheikh Khalid al-Qasimi, el hombre que controlaba fortunas y destinos, estaba de rodillas. No era una postura de súplica teatral, era un colapso. Su cuerpo estaba encorvado, su cabeza entre sus manos, y los temblores que sacudían sus hombros hablaban de una agonía que iba más allá de las lágrimas. Se había quebrado, completamente. La armadura de arrogancia, de control, de indiferencia se había hecho añicos, y todo lo que quedaba era la cruda y sangrante vulnerabilidad de un hombre que acababa de enfrentarse a la magnitud de su propio vacío. Sara se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Había esperado ira, negociación, incluso una fría aceptación. Nunca, en 1.000.000 de años, había esperado esto. Verlo así, tan completamente deshecho, desmanteló todas sus defensas. «No lo sé», susurró él desde el suelo, su voz rota por el llanto. «No sé nada, y esa es mi vergüenza, ese es mi infierno». Levantó la cabeza, y su rostro estaba surcado por lágrimas, sus ojos rojos y llenos de un arrepentimiento tan profundo que era casi tangible. «Te ignoré, Sara, no porque no fueras digna. Te ignoré porque tenía miedo, miedo de no saber cómo ser el hombre que merecías. Mi padre me enseñó a construir imperios, a conquistar mercados, pero nunca me enseñó a cuidar un corazón». Se arrastró de rodillas hasta quedar a sus pies, un gesto de sumisión tan absoluto que era impactante. Verte sonreír con ese hombre no fueron celos de él, fueron celos de tu alegría, una alegría que yo nunca supe cómo darte. Me di cuenta de que otro hombre, en 5 minutos, había logrado lo que yo no había intentado en 5 años, verte. Y al verte a ti, me vi a mí mismo, y lo que vi me repugnó. Vi a un cobarde escondido detrás de un trono de oro. Cada palabra era una confesión, una pieza de su alma desnuda que ofrecía en el suelo de la biblioteca. Sara escuchaba, su ira y su dolor disolviéndose lentamente, reemplazados por una conmoción abrumadora. Este no era el Sheikh, este era Khalid, un hombre asustado, un hombre que había confundido el poder con la fuerza y el deber con el amor. Vio la verdad en sus ojos, una verdad sin adornos, sin prorgullo. No estaba intentando manipularla, estaba confesando. Sara lo merecía, continuó él, su voz apenas un susurro. No lo merezco, no te ofrezco riquezas, te las he dado y no significan nada. Solo te pido una cosa, no como tu marido, sino como el hombre que debería haber sido desde el principio. Dame la oportunidad. Aprende, permíteme descubrir tu color favorito, aunque me lleve el resto de mi vida. Permíteme leer cada libro que amas, permíteme conocer a la mujer a la que le fallé de la manera más imperdonable. Su súplica no era por la redención, sino por la oportunidad de empezar. Sara lo miró, arrodillado ante ella, despojado de todo su poder, ofreciéndole lo único que le quedaba, su vulnerabilidad. Y en ese momento entendió la diferencia entre la posesión y la devoción. La furia en el salón de baile había sido el grito de un propietario. Esto, en el suelo de la biblioteca, era la oración de un penitente. Lentamente, de forma casi instintiva, se arrodilló frente a él, hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel. El aire entre ellos vibraba con una posibilidad nueva y aterradora. Ya no eran el Sheikh y su esposa olvidada. Eran un hombre y una mujer, rotos y expuestos, en el punto cero de su historia. Con una mano temblorosa, ella extendió los dedos y rozó su mejilla húmeda. No fue un gesto de perdón ni de aceptación, fue un gesto de reconocimiento, el primer toque real entre ellos. Un toque frágil y tembloroso que no prometía nada, pero que, por primera vez, lo abría todo a la posibilidad. El verdadero matrimonio de Sara y Khalid no comenzó con un contrato 5 años atrás, sino en ese preciso instante, en el suelo, entre las ruinas de su orgullo y el nacimiento de una frágil esperanza. Los días que siguieron a la confesión en la biblioteca no trajeron una reconciliación instantánea, sino un silencio frágil y expectante que se instaló en el palacio.
Khalid no intentó forzar una conversación ni llenar el vacío con gestos grandilocuentes. En cambio, se retiró, dándole a Sara el espacio que ella nunca había tenido. Pero su retirada no fue una vuelta a la indiferencia, fue el comienzo de un estudio silencioso y devoto. El personal del palacio, acostumbrado a los movimientos predecibles de su señor, ahora lo observaba con desconcierto. El sheikh, que solo leía informes económicos y tratados geopolíticos, pasaba horas en la biblioteca, no en su escritorio, sino en la sección de poesía persa, con los mismos volúmenes gastados que Sara había leído cientos de veces. No leía para impresionarla, sino para entenderla, buscando en los versos de Rumi y Hafez los fragmentos del alma de la mujer que había ignorado. Era un peregrinaje a través de las páginas, un intento desesperado de aprender el idioma de su corazón, un idioma que él mismo había silenciado durante media década. Sara observaba estos cambios desde una distancia autoimpuesta. Su corazón era un campo de batalla entre la esperanza y el resentimiento. Una parte de ella, la joven ingenua que había llegado al palacio 5 años atrás, anhelaba creer en esta transformación. Anhelaba la posibilidad de que el hombre que veía ahora, vulnerable y arrepentido, fuera real. Pero otra parte, la mujer forjada en el fuego de la soledad y la humillación, le susurraba advertencias. Recordaba cada noche solitaria, cada palabra no dicha, cada mirada que la atravesaba como si fuera invisible. El dolor de esos 5 años era una deuda demasiado grande, y temía que estos gestos fueran solo una nueva estrategia de un maestro estratega, una forma más sofisticada de posesión. Su prima Laila, al ver su conflicto, le aconsejó con una sabiduría simple: «No mire sus palabras, Sara. Las palabras son baratas para un hombre como él. Observa sus acciones. Observa si su arrepentimiento sobrevive a la prueba del tiempo y de tu silencio». Y eso fue exactamente lo que Sara decidió hacer: esperar y observar. El primer gesto significativo de Khalid no fue una joya ni una promesa, sino un acto de memoria y restitución. Una mañana, mientras caminaba por los jardines, Sara notó que los jardineros estaban trabajando en una sección apartada y descuidada del palacio. Días después, en ese mismo lugar, comenzó a tomar forma un pequeño pabellón de estilo persa, rodeado de rosales de damasco y jazmines nocturnos. Su corazón se detuvo. En una de las primeras cartas que le había escrito, esas cartas que él nunca había contestado, le había descrito su sueño de niña: tener un pequeño rincón para leer y escribir poesía, un refugio rodeado del aroma de flores que le recordaban a su hogar. Él no solo había encontrado y leído sus cartas, sino que había extraído de ellas un sueño olvidado y lo estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, en el presente. No le dijo nada, no se lo presentó como un regalo, simplemente lo construyó, permitiendo que la acción hablara en el lenguaje de un arrepentimiento que iba más allá de las palabras. Era una disculpa materializada, un reconocimiento de que su voz, aunque ignorada, siempre había estado allí. Mientras el pabellón de poesía tomaba forma, Khalid comenzó a desmantelar metódicamente la estructura de poder que había definido su matrimonio. Un día, sin previo aviso, convocó a sus asesores financieros y legales. Sara, por costumbre, asumió que se trataba de otro asunto de su vasto imperio. Sin embargo, horas después, Omar, el amigo de Khalid, le entregó un sobre. Dentro no había una carta de amor, sino documentos legales. Khalid había transferido la mitad de su fortuna personal a un fideicomiso bajo el control exclusivo de Sara. No era un regalo, era una restitución. Una cláusula adjunta estipulaba que en caso de separación, ella no solo recibiría lo acordado en el contrato nupcial, sino que se iría como una de las mujeres más ricas e independientes del mundo. En su mente, este acto era fundamental. Él la había tratado como un activo, una posesión. Ahora le estaba dando el poder absoluto para abandonarla, para ser libre. Estaba demostrándole, en el único lenguaje que él había dominado, que su presencia a su lado ya no sería una obligación contractual, sino, si alguna vez ocurría, una elección completamente suya. Sara leyó los documentos con manos temblorosas. El gesto la desarmó más que cualquier confesión. El dinero en sí no significaba nada para ella, pero el poder que representaba lo era todo. Era la llave de su jaula.
Podía marcharse, podía construir una nueva vida lejos de él, lejos del palacio que había sido su prisión. Y el hecho de que fuera él quien le diera esa llave era la prueba más contundente de que su cambio puede ser genuino. La rabia justificada que había sido su ancla comenzó a sentirse pesada, inútil. ¿Cómo podía odiar a un hombre que le estaba ofreciendo las armas para destruirlo? Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no lloró de tristeza, sino de una confusión abrumadora. Se sentó en su habitación con los papeles extendidos sobre la cama vacía y se dio cuenta de que la decisión más difícil no era perdonarlo, sino decidir si quería quedarse y descubrir quién era el hombre que estaba emergiendo de las cenizas del sheikh que había conocido. La indiferencia había sido fácil de combatir. Esta vulnerabilidad calculada era un enemigo mucho más complejo y seductor. Sabiendo que la confianza no se podía construir en la distancia, Khalid dio el siguiente paso, el más aterrador para él. Se expuso. Dejó de intentar adivinar lo que ella quería y empezó a preguntar. Sus conversaciones eran torpes al principio, llenas de silencios incómodos. Se encontraban en los desayunos, una comida que él siempre había tomado solo en su despacho. Él no hablaba de negocios. Le preguntaba sobre el libro que estaba leyendo, sobre sus pensamientos acerca del arte, sobre sus recuerdos de la infancia. Al principio, las respuestas de Sara eran breves, cautelosas. Pero Khalid persistió. No la presionaba, simplemente escuchaba. Escuchaba con una intensidad que nunca había dedicado a nadie que no estuviera al otro lado de una mesa de negociación. Y poco a poco, Sara comenzó a hablar. Le habló de su amor por las estrellas del desierto, de cómo su padre le había enseñado las constelaciones. Khalid la escuchó, y a la noche siguiente había un telescopio de última generación instalado en la terraza de sus aposentos. No era el regalo lo que importaba, sino el hecho de que había escuchado un pequeño detalle y había actuado en consecuencia. Cada gesto era una puntada, reparando lentamente el tejido roto de su relación. La prueba de fuego llegó un mes después, con el anuncio de la gala anual del palacio, el mismo evento que había sido el escenario de su humillación pública. La sola idea de asistir hizo que un nudo de ansiedad se formara en el estómago de Sara. El recuerdo de la mano de Khalid en su brazo, de las miradas de lástima y morbo, todavía estaba grabado en su memoria. Khalid, sintiendo su aprensión, se acercó a ella una tarde en el jardín. «No tienes que venir», le dijo en voz baja, sus ojos reflejando una comprensión genuina de su dolor. «Puedo cancelarlo, o puedo ir solo. Lo que tú decidas, Sara. Tu paz es más importante que cualquier obligación social». Su oferta de protegerla del recuerdo de su propio comportamiento fue un bálsamo para una herida que ella no sabía que todavía sangraba. Por primera vez, él no estaba pensando en su honor, en su imagen pública, sino en sus sentimientos. Y en ese momento, Sara tomó una decisión. «Iré», dijo, su voz más firme de lo que sentía, «pero iré en mis propios términos». Khalid asintió, sin preguntar cuáles eran esos términos, simplemente aceptando su voluntad, una muestra de confianza que valía más que 1000 promesas. La noche de la gala, el palacio bullía de la misma energía que un mes atrás, los mismos rostros, los mismos susurros. Cuando Sara descendió por la gran escalinata, un silencio se apoderó del salón. No llevaba las joyas de la corona de los Al-Qasimi, llevaba un vestido sencillo pero elegante, de un azul profundo como el cielo del crepúsculo, su color favorito, un detalle que Khalid había aprendido y recordado. A su lado, Khalid no la sujetaba del brazo, caminaba ligeramente detrás de ella, una postura de respeto, no de posesión. Su mensaje era claro para todos, ella no era su adorno, era su reina. Durante la velada, él no se apartó de su lado, no para vigilarla, sino para servirla. Le traía bebidas, le presentaba a la gente no como mi esposa, sino como Sara, una experta en poesía clásica, dándole una identidad propia al mundo que solo la había conocido como una sombra. Cada gesto era una corrección pública, una anulación deliberada de la humillación que él mismo había infligido en ese mismo espacio. El momento culminante llegó cuando la orquesta empezó a tocar un vals.
Los ojos de todo el salón se posaron en ellos, esperando ver qué sucedería. Entre los invitados estaba el mismo sheikh visitante que había bailado con Sara. Khalid lo vio, y en lugar de la furia de antaño, en su rostro apareció una calma resuelta. Condujo a Sara no a la pista de baile, sino directamente al otro hombre. El sheikh se tensó, esperando una confrontación, pero Khalid extendió una mano. «Le pido disculpas por mi comportamiento en nuestro último encuentro», dijo Khalid, su voz clara y firme para que todos a su alrededor pudieran oír. Luego se volvió hacia Sara y frente a cientos de testigos se inclinó en una reverencia. «Sara», dijo, su voz cargada de una emoción que nadie le había conocido jamás, «¿me concederías el honor de este baile?» No era una orden, era una súplica. Estaba entregando su orgullo a sus pies, en el mismo lugar donde lo había usado como un arma contra ella. Sara lo miró, y en sus ojos no vio al poderoso Sheikh al-Qasimi, sino a Khalid, un hombre que estaba arriesgando su reputación, su imagen de control absoluto, por una oportunidad de redención. Vio la sinceridad en su vulnerabilidad, y el último muro de hielo alrededor de su corazón se derritió. Con una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina que le dedicaba desde aquella fatídica noche, ella aceptó su mano. Mientras se deslizaban por la pista de baile, el mundo exterior desapareció. No era un baile de pasión ardiente, sino de un entendimiento tierno y vacilante. Sus cuerpos, que habían sido extraños durante 5 años, aprendían a moverse juntos, a confiar el uno en el otro. Él la guiaba con una suavidad que nunca había poseído, y ella se dejaba guiar no por sumisión, sino por elección. Para los espectadores era la imagen de la reconciliación. Para ellos era el primer paso de una danza que duraría el resto de sus vidas. Era la promesa silenciosa de que, a partir de ahora, nunca más bailarían solos. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se hubiera marchado, caminaron en silencio por los jardines iluminados por la luna. El aire fresco de la noche llevaba el aroma de los jazmines del pabellón de poesía, ahora terminado. Se detuvieron junto a una fuente de mármol, el único sonido era el suave murmullo del agua. Fue allí donde Sara finalmente rompió el silencio, no con acusaciones, sino con una honestidad tranquila. Le habló del dolor de la invisibilidad, de la humillación de sentirse un mueble caro, de las noches en las que había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Le contó cómo su indiferencia la había vaciado, haciéndole creer que era indigna de amor. No levantó la voz, simplemente le entregó la verdad de su sufrimiento, un peso que había cargado sola durante demasiado tiempo. Khalid escuchó cada palabra, sin interrumpir, sin excusarse. Su rostro, a la luz de la luna, era una máscara de dolor y arrepentimiento. Aceptó su dolor como su propia carga, su penitencia. Cuando ella terminó, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de autocompasión, sino de liberación. Él extendió una mano, no para tocarla, sino para ofrecerle un pañuelo. «Gracias», susurró él, su voz ronca. «Gracias por confiarme tu dolor. Juro que pasaré el resto de mi vida protegiéndolo». No prometió borrar el pasado, prometió honrarlo, aprender de él. Continuaron caminando hasta llegar a la entrada del ala de Sara, hasta la puerta de sus aposentos, el umbral que él nunca había cruzado por elección y que luego le había sido prohibido. Se detuvo a una distancia respetuosa. «Buenas noches, Sara», dijo, preparándose para marcharse, para volver a su propia ala solitaria, demostrando que entendía que el acceso a su mundo tenía que ser ganado. Estaba listo para esperar, para darle todo el tiempo que necesitara, incluso si ese tiempo era una eternidad. Sara lo observó darse la vuelta, su silueta alta y solitaria recortada contra las luces del pasillo. Vio al hombre que había construido un pabellón para sus sueños, que le había dado las llaves de su libertad, que había humillado su propio orgullo para honrarla públicamente y que ahora respetaba sus fronteras sin dudarlo. El resentimiento se había ido, reemplazado por algo nuevo, algo frágil, pero insistente. El perdón,
no un perdón que olvidaba, sino uno que elegía mirar hacia adelante. Sabía que el camino sería largo, que las cicatrices del pasado no desaparecerían de la noche a la mañana, pero por primera vez sentía que no caminaría ese camino sola. Justo cuando él estaba a punto de doblar la esquina, ella habló. Su voz era apenas un susurro en la quietud de la noche. Khalid. Él se detuvo en seco, su espalda rígida, sin atreverse a darse la vuelta, como si temiera que su esperanza fuera una ilusión. Lentamente, él se giró. Sara estaba de pie en el umbral de su puerta, la misma puerta que le había cerrado en la cara. Con un gesto tranquilo, la abrió un poco más. La luz cálida de sus aposentos se derramó en el pasillo, invitándolo a entrar. «El telescopio llegó hoy», dijo él, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Mi padre solía decir que Orión es más claro en esta época del año. Me preguntaba si te gustaría verlo conmigo». La invitación no era para su cama, sino para su mundo. Era una oferta de intimidad, no de pasión. Era compartir un recuerdo, un sueño, una vista de las estrellas. Khalid la miró, y la gratitud en sus ojos fue tan abrumadora que por un momento no pudo hablar. Simplemente asintió, y cuando cruzó ese umbral, no lo hizo como un sheik reclamando su derecho, sino como un hombre al que se le había concedido un privilegio inmerecido. En esa noche, bajo un manto de estrellas, la indiferencia murió para siempre, y entre dos almas rotas, un amor tan vasto como el desierto comenzó por fin a florecer. La noche que pasaron bajo las estrellas, observando las constelaciones a través de la lente de un telescopio, no fue una noche de pasión, sino de una quietud sagrada. Por primera vez, ocuparon el mismo espacio sin el peso aplastante de las expectativas o el abismo helado de la indiferencia. Se sentaron a una distancia respetuosa, sus voces eran susurros que compartían historias de la infancia, dremos olvidados y miedos silenciosos. Khalid no intentó tocarla, en su lugar le ofreció su atención total, un regalo que Sara recibió con una cautela que se iba disolviendo lentamente. Para ella fue el comienzo de un deshielo precavido. Cada historia que compartía era una prueba, una pequeña ofrenda de su alma para ver si él la trataría con el cuidado que ahora prometía. Para Khalid, cada palabra de ella era una revelación, un mapa hacia un territorio desconocido y fascinante que había poseído pero nunca explorado. Se dio cuenta de que la redención no era un destino al que se llegaba, sino un camino que se recorría cada día, y esa noche dio su primer paso tembloroso, no como un yeque, sino como un simple peregrino. Los meses siguientes se convirtieron en un delicado proceso de reconstrucción. La confianza, una vez hecha añicos, no podía ser reparada con grandes gestos, sino con la constancia de las pequeñas cosas. Khalid abandonó la armadura de hombre de negocios implacable dentro de los muros del palacio. Empezó a desayunar con Sara cada mañana, no para discutir agendas, sino para hablar del libro que ella leía o de los planes que tenía para los jardines. Él escuchaba, no con la paciencia de quien espera su turno para hablar, sino con la intensidad de un erudito que descifra un texto sagrado. Un día la encontró llorando silenciosamente en el pabellón de poesía. El Khalid de antes la habría ignorado, o, peor aún, se habría sentido incómodo y se habría marchado. El nuevo Khalid se sentó en el suelo a su lado, en silencio, y simplemente esperó. Cuando ella estuvo lista, le contó que un verso le había recordado la soledad de sus primeros años allí. Él no ofreció soluciones ni excusas, simplemente tomó su mano y dijo: «Lamento que mi ceguera te haya costado tantas lágrimas. Permíteme ahora ser el guardián de tus sonrisas». En ese acto de simple presencia, Sara sintió una curación más profunda que la que cualquier disculpa elaborada podría haberle ofrecido. El proceso de curación de Sara fue un viaje interior tan profundo como la transformación exterior de Khalid. Durante años, la indiferencia de su marido la había convencido de una mentira fundamental, que era invisible porque era indigna. Ahora, al ser vista y valorada, tuvo que desaprender ese doloroso dogma.
Empezó a pasar tiempo a solas, no por aislamiento, sino por elección, redescubriendo quién era Sara sin el filtro de la aprobación o el rechazo de Khalid. Retomó su correspondencia con eruditos de todo el mundo, no como la esposa de un jeque, sino como una intelectual por derecho propio. Con el poder financiero que Khalid había puesto incondicionalmente en sus manos, creó una fundación dedicada a promover la educación y las artes para las mujeres jóvenes de la región. Este proyecto se convirtió en el ancla de su nueva identidad. Ya no era una figura decorativa en el imperio de Khalid, era la arquitecta de su propio legado. Verla florecer, presidir reuniones y hablar con una pasión que él nunca había conocido, llenó a Khalid no de celos, sino de una admiración abrumadora. Se dio cuenta de que amarla no significaba poseerla, sino celebrarla. La renuncia de Khalid a su antigua identidad fue total y metódica. Su cambio no se limitó a su trato con Sara, se extendió a todos los aspectos de su vida. Su amigo Omar lo observaba con asombro. El Khalid que una vez gobernó las juntas directivas con un puño de hierro, ahora buscaba el consenso. El hombre que veía a las personas como activos o pasivos, ahora se interesaba por las vidas de sus empleados. Un día, Omar lo encontró en su despacho, no revisando los mercados bursátiles, sino leyendo un libro sobre la psicología del trauma. «Estoy intentando comprender el daño que he hecho», le confesó Khalid, sin rastro de orgullo. «Gobernar un imperio es fácil, Omar, es un juego de lógica. Aprender a cuidar un corazón herido, ese es el trabajo de un hombre de verdad, y yo apenas soy un aprendiz». Esta humildad, viniendo del hombre más poderoso que conocía, convenció a Omar de que la transformación era irreversible. Khalid no estaba interpretando un papel para recuperar a su esposa, estaba matando al jeque para permitir que el hombre, el marido, finalmente naciera. La justicia emocional para ambos no llegó en un único momento catártico, sino en la acumulación de miles de elecciones diarias. Para Sara, la justicia fue la libertad de elegir quedarse. Cada mañana, al despertar y encontrar a Khalid a su lado, porque finalmente, tras meses de conversaciones nocturnas y confianza reconstruida, ella le había invitado a compartir su habitación, sabía que su presencia allí no era fruto de un contrato, sino de un deseo mutuo y consciente. Para Khalid, la justicia era el privilegio de servir, encontrar la felicidad no en ser obedecido, sino en anticipar las necesidades de ella, en apoyarla en sus ambiciones, en ser el puerto seguro al que ella pudiera regresar. Un día, revisando los planes de un nuevo hospital que su imperio estaba construyendo, él le pidió su opinión. Ella sugirió cambios radicales centrados en el bienestar emocional de los pacientes, no solo en la eficiencia. Sin dudarlo, él ordenó que se rediseñara todo según la visión de ella. En ese momento, la alianza que sus familias habían forjado en una sala de juntas se disolvió, y en su lugar nació una verdadera asociación, una construida sobre el respeto, la admiración y un amor que había demostrado ser más fuerte que el orgullo. Un año después de la noche de la gala, se encontraron de nuevo en el pabellón de poesía, bajo una luna llena que bañaba los jardines en plata. No había necesidad de grandes declaraciones, su historia no estaba escrita en promesas, sino en acciones. Él le entregó una pequeña caja de madera tallada. Dentro no había una joya, sino la primera carta que ella le había escrito, la que él había ignorado durante 5 años. Junto a ella había una carta nueva, escrita con su propia letra. En ella no se disculpaba por el pasado, sino que le agradecía por él. «Me enseñaste», escribió, «que un trono es la silla más solitaria del mundo si no tienes a nadie con quien compartir la vista. Me enseñaste que la verdadera fuerza no es la que nunca se dobla, sino la que aprende a arrodillarse». Sara levantó la vista de la carta, con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de una plenitud tan profunda que dolía. Él no borró sus cicatrices, las besó hasta que se convirtieron en parte de la hermosa y compleja historia de su amor. Su vida juntos se convirtió en un testimonio silencioso del poder de la redención.
El palacio, antes una jaula dorada, se transformó en un hogar vibrante, lleno de debates sobre poesía, risas y, con el tiempo, las voces de sus hijos. Sara nunca perdió la fuerza que había encontrado en su soledad, y Khalid nunca olvidó la lección que su vulnerabilidad le había enseñado. Se convirtieron en una leyenda, no por su riqueza o poder, sino por su historia, la del jeque que aprendió a amar y la de la mujer que le enseñó cómo hacerlo. Demostraron que las heridas más profundas pueden curar, que la confianza puede renacer de sus cenizas y que el perdón no es olvidar el pasado, sino elegir construir un futuro que sea más fuerte que él. La paciencia se había convertido en su lenguaje y la verdad en su fundamento. En aquella noche en el desierto, bajo un manto de estrellas que habían sido testigos de 5 años de lágrimas silenciosas, una verdad floreció entre las dunas de la indiferencia. Sara comprendió que la dignidad no se otorga, se reclama, y que el amor verdadero no es una cadena dorada forjada por el deber, sino una elección consciente que se hace cada día. Khalid aprendió que el poder real no reside en poseer, sino en ser digno de ser elegido, no en controlar, sino en rendirse a una vulnerabilidad que lo hizo más fuerte. Su historia no fue la de un jeque que reclamaba a su esposa, sino la de un hombre que aprendió a ver el alma que siempre había estado a su lado, demostrando que el verdadero amor no es la jaula que se cierra, sino la puerta que se abre por elección.